Hola, bienvenida o bienvenido a Thinking Forward, el podcast de innovación, ciencia y sostenibilidad de Zetaqua. Hace poco ha sido el Día Mundial del Agua, y con él, este podcast ha celebrado su primer aniversario. Durante este último año, hemos explorado una gran variedad de temas y hemos tenido la oportunidad de entrevistar a personas increíblemente inspiradoras, que nos han enseñado mucho sobre el mundo del agua y el medio ambiente. Por todo esto, gracias por acompañarnos. Brindamos, eso sí, con agua, por muchos años más juntos. Como decía, recientemente se ha celebrado el Día Mundial del Agua. El lema de este año ha sido Sé el cambio. Con él, Naciones Unidas busca inspirar a personas y organizaciones para que tomemos medidas en nuestras propias vidas y cambiemos la forma en que consumimos y gestionamos el agua. ¿Alguna vez te has preguntado cuánta agua usamos realmente en nuestro día a día? ¿Y cuánta agua consumen las empresas o cuánta agua se necesita en un municipio para limpiar las calles o regar, por ejemplo? Hoy hablaremos de la huella hídrica, una herramienta que nos permite medir la cantidad de agua que usamos y su impacto en el medio ambiente. Esto es Thinking Forward. ¡Empezamos! Empecemos por el principio. ¿Qué es la huella hídrica? La huella hídrica es un indicador que nos permite medir la cantidad de agua utilizada por una persona, una empresa, una comunidad o un territorio. El agua es un recurso limitado, escaso y esencial para la vida. Su uso excesivo afecta negativamente el medio ambiente y la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, entender y reducir nuestra huella hídrica, evitando el desperdicio de agua y fomentando la economía circular, es crucial. Yago Lorenzo es doctor en Ingeniería Medioambiental y el responsable del área de sostenibilidad ambiental, económica y social de Zetaqua, en la que se engloban diferentes iniciativas enfocadas a calcular y reducir la huella hídrica. Yago, cuéntanos, ¿por qué es importante este indicador? Vale, pues la huella hídrica es un indicador que nos permite tener una idea global de la gestión del recurso en una organización, a nivel de una organización, a nivel de una persona, a nivel incluso de un país o un territorio, ¿no? Y lo bueno de este indicador es, pues al igual que una huella de carbono, pues que se fija un poco más en temas de energía, residuos, etcétera, pues la huella hídrica obviamente se fija en el ámbito del recurso agua y nos permite establecer estrategias de cara a su reducción, tener información para plantear, pues imaginémonos, ¿no? Pues en un municipio, pues planes de inversión, o dentro de una organización, pues también pues cómo nos podemos gastar el dinero y cuáles son los puntos de nuestra organización que debemos de mejorar de cara a la gestión del recurso agua, ¿no? Y en todo este contexto de sequía y sobre todo en el sur de Europa, ¿no? Como España, pues es realmente importante y está ahora muy, no digamos de moda, ¿no? Sino que es una necesidad actual, digamos, tener un uso eficiente del agua lo más eficiente posible. Y este indicador pues sí que nos da, ¿no? A través de un poco de los consumos que podemos tener, y tanto directos como indirectos, pues cómo es la foto, ¿no? Anual o mensual de nuestro desempeño con respecto al recurso hídrico. Genial, entendido. ¿Y cómo se calcula la huella hídrica? ¿Qué desafíos os encontráis a la hora de medirla? La huella hídrica, actualmente existen dos metodologías principales para su cálculo. Hay una metodología que, esto nació en Holanda, en la Universidad de Twente, y surgió una organización que es la Water Footprint Network, que está reconocida a nivel mundial y viene trabajando el concepto de huella hídrica desde el año 2008 aproximadamente. Esto es uno de los estándares que hay. La Water Footprint Network se centra sobre todo, es una metodología de accounting volumétrico, es decir, vamos a estar midiendo metros cúbicos de agua que utiliza un producto, una organización, una persona, tanto de forma directa como indirecta. Y después hay una metodología que surgió, es un poco posterior, tiene un enfoque más de análisis de ciclo de vida, y es la metodología de la ISO 14046 de huella de agua. Esta metodología, como te decía, es un poquito posterior,
es más compleja a la hora de difusión de resultados, etcétera, y no, así como la otra, lo que medíamos era volúmenes de agua y tenemos un resultado final en metros cúbicos, que es bastante entendible para una persona ajena, ¿no?, al concepto. En la huella de agua lo que medimos son impactos sobre el uso del agua. Entonces, bueno, tenemos diferentes categorías de impacto que vienen del análisis de ciclo de vida, pues como puede ser la ecotoxicidad, la eutrofización, toxicidad humana, acidificación de medios acuáticos, etcétera. Bueno, que son categorías un poco más complejas, ¿no?, de cara a una difusión o resultados a público pues que no está familiarizado con estos conceptos, pues siempre puede asustar un poco más. Y con respecto a lo que comentabas de un poco los principales barreras, ¿no?, a la hora de afrontar este cálculo, bueno, nosotros principalmente trabajamos con sector privado, tanto dentro del ciclo urbano del agua como en ámbito privado, bueno, principalmente en empresas del ámbito agroalimentario, porque bueno, la agricultura es cierto que es uno de los sectores con mayor impacto dentro de la huella hídrica. Y la principal barrera que nos encontramos en las organizaciones es la recogida del dato. Al final, nosotros para hacer este tipo de cálculos de huellas ambientales, bien sea huella hídrica, bien sea huella de carbono, etcétera, necesitamos una profundidad de datos de la organización muy importante y la mayoría de las organizaciones no están preparadas para esto, no tienen una cultura de gestión del dato potente, en el que esté todo más o menos organizado, en un dato que sea trazable, porque bueno, como sabes, un poco este tipo de huellas ambientales normalmente después se auditan y se pueden conseguir certificaciones, tanto de la Water Footprint Network como de la ISO 14046. Entonces, bueno, pues en esos procesos de auditoría, además de revisar lo que es el cálculo en sí, pues se revisa la procedencia del dato, ¿no? Que esos datos que tú estás utilizando pues son los reales de la organización, ¿no? Entonces, normalmente pues siempre es un quebradero de cabeza para nosotros, tanto la primera fase, que es afrontar la captura del dato, como después demostrar delante del auditor, bueno, pues que, oye, que estos kilos de X químico que se utiliza aquí, pues vienen de estos albaranes, o que este contador de agua pues está contando bien, etcétera, ¿no? Y en general, ¿podrías poner algún ejemplo de buenas prácticas que tanto la ciudadanía como las empresas podamos implementar para reducir nuestra huella hídrica? Pues a ver, yo creo que, bueno, empiezo igual poniendo un ejemplo de la huella hídrica que tenemos un español medio diaria. La huella hídrica de un español medio diaria son en torno a 3.600 litros de agua por persona, que es un valor que puede asustar, ¿no? Porque al final todos nos imaginamos el agua directa, o sea, el agua tangible que gastamos a lo largo del día, ¿no? Pues cocinando, yendo al baño, duchándonos, lavándonos los dientes, etcétera, ¿no? Esto es lo que le llamamos huella directa, que está en torno, bueno, en España depende un poco de los territorios, etcétera, pero pues está entre los 90 y los 120 litros de consumo diario, ¿no? Para esas labores de cocinar, lavar la ropa, ducharse, etcétera. Y todo el resto de agua, o sea, esos 3.500 litros aproximadamente, es lo que le llamamos la huella indirecta, ¿no? Dentro de esta huella indirecta hay una pequeña parte que se utiliza para la producción de bienes de consumo, pues como puede ser la energía o como puede ser la casa donde vivimos o la ropa que utilizamos, etcétera. Pero el 90% de este agua o de esta huella hídrica proviene de los alimentos. Y con esto no voy a decir que no comamos carne o que solo comamos pescado, ¿no? Pues, por ejemplo, la huella hídrica del pescado es prácticamente nula. No se utiliza agua fresca, digamos, agua dulce para producir pescado, ¿no? Pescado que viene del mar. Igual en una piscifactoría pues sí que puede haber más huella hídrica, ¿no? Pero es cierto que, bueno, pues para que nos hagamos una idea, pues un kilo de ternera, pues por ejemplo, pues puede estar en torno a los 1.500 litros de agua o una cosa así, ¿no? Entonces, al final nuestra dieta sí que va a tener un peso muy importante
en nuestra performance de huella, ¿no? Yo creo que aquí, sobre todo, todo el ámbito del desperdicio alimentario, pues es algo que, por lo que debemos empezar es por no tirar alimentos y no desperdiciar alimentos, porque al final estamos desperdiciando, además de todo el trabajo que se necesita para conseguir esas frutas, verduras o carne, lo que sea, pues una parte importante de agua, ¿no? También, al final, yo creo que en este momento también estamos acostumbrados, sobre todo desde el punto de vista agrícola, ¿no? A consumir productos que son fuera de temporada, que vienen de sitios donde al final son cultivos, pues por ejemplo, pues el mango y el aguacate. El aguacate sí es un superalimento o lo que queramos, ¿no? Pero para producirlo hace falta mucha agua, sobre todo mucha agua si lo produces en climas y en geografías que originariamente no son productoras de aguacate, ¿no? Pues el aguacate tendrán que producirlo donde se dio el aguacate de forma natural, ¿no? Entonces, al final, si necesitas aportar muchísima agua para tú producir ese aguacate, pues creas un desequilibrio en lo que son los ecosistemas y en la gestión de los recursos, ¿no? Entonces, yo creo que esto sí que es algo que nos debemos de pensar, ¿no? También yo creo que oye, que consumamos en local y productos que realmente pues están alineados un poco con los climas que tenemos, etcétera, ¿no? Pues igual no podemos comer frutas tropicales aquí en España, pues pero podremos sobrevivir igual, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí que es buena recomendación a nivel personal. Después, a nivel organizaciones, yo creo que es esto, que es un buen ejercicio si se hace con el ánimo de que esto te impacte en tu gestión, que lo tengas en cuenta, que oye, que trabajes tu cadena de valor, que tus compras tengan una orientación sostenible y que uses este tipo de indicador pues para premiar a un tipo de proveedor o al otro. Si hacemos esto a nivel de una organización simplemente para obtener un sello o para decir delante de los clientes que tenemos esta huella o la otra, no le veo valor. Yo creo que una organización debe creerse el indicador, que se debe integrar como parte de la cultura de la organización para que tenga un sentido bueno, vaya, y sea aplicable y utilizable. Genial, Yago, muchas gracias. Pues oye, muchísimas gracias por esta oportunidad, por poder explicar estos conceptos y este ámbito de huella hídrica que ahora mismo está muy en boca de todos y yo creo que es importante que la gente lo vaya conociendo. En el ámbito de la investigación, se están llevando a cabo diferentes proyectos para entender y reducir la huella hídrica de empresas y territorios. El proyecto Huella Hídrica Territorial, liderado por Zetaqua y financiado por Aigües de Barcelona, es un ejemplo de ello. Yago Ferreiro es investigador en Zetaqua Galicia. Yago, ¿en qué consiste esta iniciativa? ¿De dónde surgió la idea? Pues la iniciativa surge a raíz de la necesidad que están teniendo hoy por hoy los territorios de conocer el gasto y el consumo que se está haciendo del recurso hídrico. Esto se debe a que principalmente hay muchas actividades que ahora mismo realiza el propio ayuntamiento, la administración, pero hay muchas otras actividades como es la agricultura, la ganadería, la industria, que no hay un conocimiento exacto del consumo de agua que se está realizando y qué fuentes de recurso hídrico se están utilizando. Entonces, un poco la idea que surge de este concepto de la huella hídrica territorial es conocer, por ejemplo, el agua que se está utilizando actualmente para regar en los campos de cultivo, el agua que se está utilizando para dar de beber a los animales que posteriormente vamos a consumir, y llegando a incluso medir cuál es ese consumo directo de agua que hacemos del agua de grifo, por ejemplo, que usamos en nuestro día a día, o un consumo indirecto de agua, o sea, todos los bienes que consumimos, desde la ropa hasta la comida, y pasando incluso por el consumo energético y el consumo de combustibles. Entonces, esta es la idea, que el ayuntamiento tenga en un primer lugar eh, unos datos
de su propia administración, lo que sería toda la gestión de residuos, su consumo eléctrico, su consumo de riego, y aparte tengan una visión de su territorio, de las actividades que están englobadas en el mismo, y pueda tomar decisiones en base a esto. Entendido. ¿Y qué resultados esperáis obtener con este proyecto? Bueno, al final el objetivo principal es tener una foto de cuáles son los principales consumidores del municipio, es decir, en un municipio con una actividad agrícola importante, pues conocer cuál es el riego que se está utilizando y desvelar si, por ejemplo, tenemos actualmente un uso de agua regenerada que estamos vertiendo directamente al mar. Pues utilizar ese agua para sustituir el agua de riego y de esta forma, pues dejar de explotar el pozo que se está utilizando actualmente. Entonces, nos servirá para relacionar este tipo de oportunidades, también cómo afecta esto al estado de los acuíferos, relacionando en zonas, por ejemplo, municipios cercanos al mar, que hay un río que desemboca en el mar, es una continua pérdida de recurso hídrico. ¿Qué pasa si cogemos ese exceso de agua que actualmente se está vertiendo a mar y lo reintroducimos como agua de acuífero? Pues es otra forma que podemos hacer para mejorar la gestión de la huella hídrica del territorio, ¿no? Y al final el objetivo principal es ese, encontrar oportunidades de mejora, desvelar cuáles son los puntos críticos de nuestro municipio y poder desvelar nuevas sinergias que pueden surgir tanto entre sectores, bien industrial, con el agrícola o con el propio ayuntamiento, y ver qué oportunidades pueden surgir a raíz de esto. Genial, muchas gracias, Yago. A ti, gracias, David. El proyecto de huella hídrica territorial se está llevando a cabo de la mano de los ayuntamientos de 3 municipios catalanes, Sant Adrià, Hospitalet y Gavà. Para conocer el impacto real de este tipo de iniciativas, hoy tenemos el placer de contar con Jordi Tort, teniente de alcaldesa y presidente del ámbito de servicios centrales, desarrollo económico sostenible, proyección de la ciudad y deportes del Ayuntamiento de Gavà. Señor Tort, cuéntenos, ¿cómo abordan la gestión de la huella hídrica en su territorio? Bueno, pues nosotros la abordamos a través de un acuerdo colaborativo con Aguas de Barcelona, el gestor de aguas del área metropolitana de Barcelona, y con CETACUA, Centro Tecnológico del Agua, que la verdad que nos han ayudado a mejorar la gestión y hacerla sobre todo más inteligente, y intentando sobre todo el poder reusar el agua, el poder no malgastarla, y sobre todo en esta época de sequía conocer exactamente cuál es el consumo de agua que tenemos, por ejemplo con proyectos como el Recaigua, que consume agua de freático y que nos permite pues saber exactamente qué consumo de agua de freático estamos realizando en el municipio. Entendido. ¿Y qué esperan obtener del proyecto de huella hídrica territorial? Bueno, al final se trata sobre todo de tener la capacidad de medir el consumo de agua que estamos realizando. Al final lo que no se mide es muy difícil de mejorar, y en ese sentido queremos que poder medir cuáles son los datos de consumo de agua, tanto de la ciudadanía como del propio ayuntamiento y de empresas, etcétera, nos va a permitir trabajar en la gestión de la mejora de consumo, y también en la inclusión de nuevos retos, como los nuevos usos que se pueden dar al agua regenerada, que pues con momentos como que estamos viendo actualmente de sequía, pues es importante poder recuperar ese agua para consumos, pues por ejemplo como el industrial, como el riego en plazas y jardines, o la limpieza, etcétera, que hasta ahora nos estaban dando, y creemos que el poder medir pues cuál es la huella hídrica y cómo mejorar los datos para que esa huella vaya disminuyendo año tras año, va a ser un antes y un después, ¿no? En la gestión del agua que venimos realizando en el municipio, tanto desde la parte pública como también desde la parte privada. Genial. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros.
Como hemos visto, la huella hídrica es importante porque nos permite entender mejor cómo utilizamos el agua y los impactos que el uso de este agua tienen en el medio ambiente y en la sociedad. Debemos conocerla, entenderla y reducirla para asegurar la disponibilidad del agua en el futuro. Y es un esfuerzo conjunto por parte de personas, empresas y territorios. Como ya sabéis, este es el podcast de CETAQUA, el Centro Tecnológico del Agua. Gracias por acompañarnos un día más. Nos vemos en el siguiente episodio. Mientras, síguenos en redes sociales, en cetaqua.com y no olvides seguirnos en Spotify y pinchar en la campanita que aparece en la parte superior de nuestro perfil para enterarte siempre cuando subimos un nuevo episodio de Thinking Forward. ¡Hasta pronto!